El vídeo funado definitivo. Cada 5 estrellas tiene un fandom, por pequeñito que sea o por poco utilizado que sea el personaje. Y cada fandom tiene una parte más tóxica y extrema, donde aunque digas cosas obvias, como que Mabuika al ser Arconte tiene mayor potencial de daño que Arlequino, habrá gente que se ofenda, como cuando salió Arlequino y desplazó un poquito más a Hu-Tao y o a Gaming. Y lo mismo anteriormente pasó con Gaming hacia Hu-Tao. Igualmente habrá gente que le pueda molestar que digas que Sigewinne no es de lo mejor de Genshin Impact. No pasa nada, porque cuando hay algo bueno tiene que haber algo malo, y dentro de un juego donde hay diferencias habrá siempre unidades que hagan mejor trabajo y sean más eficientes que otras, o incluso, como es el caso del juego y a día de hoy, como he dicho en muchos vídeos, rumbo a los 100 personajes, pues hay algunos que hacen lo mismo y mejor que otros. Así que hoy vamos a ver los 7 peores personajes de 5 estrellas de Genshin Impact. Y no voy a añadir los de 4 estrellas. Número 1, porque ya he hecho un vídeo más antiguo con los 4 estrellas y sería muy fácil decir Dori, Xinjiang, Freminet y bueno, y salvarnos. Hoy vamos a hablar de los 7 peores 5 estrellas de todo el juego. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Si estáis comiendo, que aproveche. Bienvenidos e invitados a los directos. Y recordar que no os cuesta nada, que es totalmente gratis, que Posiciona, recomienda, viraliza el vídeo. Así que gracias por todo ese apoyo. Suscribirse con campanita, comentario para el algoritmo, like al vídeo. Y recordar que los sorteos de bendición ya están activos. Solo para participar hay que hacer todo esto anterior. Like, suscribirse con campanita y comentario. Y estáis participando y cuenta todo el contenido del canal. Pero por supuesto, este vídeo que estáis viendo ahora. Así que miradme bien a los ojos, darle like. Gracias. Y vamos con los 7 peores personajes 5 estrellas de Funas Impact. Bien, el primero es la moto de Mabuika. Mabuika no, Mabuika está muy bien, pero primer personaje es la moto. La moto no tiene que estar pegando en campo. Es una broma. El peor personaje, además reciente, el puesto número 7 es para Chasca. Chasca es un... No, ya está, ya estoy muy payaso y no, es broma. Chasca no es mala, Chasca está muy bien, pero claro, como no está rotísima como otros personajes, están diciendo que está pocha, pero no. El peor personaje en el top 7, y que es bastante obvio a día de hoy, es... De verdad, no estoy ya de broma. ¡Ya no te creo, Phil! Es Kiki. Ahora sí me crees, ¿verdad? Empezamos el top 7 por Kiki, un personaje obvio. Es un intento de healer crío que además tiene mecánicas como tenían algunos healers en su momento al principio del juego, de curar mientras está en campo, como por ejemplo Jhin con ataques normales, Kiki con ataques normales también cura al equipo, y Bárbara también con ataques normales cura al equipo. Es una mecánica muy rara que prácticamente Kokomi la ha rescatado, Noel también la continuó, y Noel sale desde el día 1 de Genshin Impact. Y básicamente esto, obviamente los healers no se usa. Sabéis que los healers a día de hoy son personajes como Baizu, que tiras 1 o 2 skills y todo el equipo está súper curado, o te deja una dot fuerte de curación, como por ejemplo Xilonen o Bennett, son los más utilizados, o por ejemplo Kuki también, aunque no es tan fuerte la curación continua de Kuki, es el mismo formato que Bennett y Xilonen. Y Kiki al final no hace su rol bien y encima nos hace perder los 50-50 y es de los peores personajes del permanente. Por último, con Kiki, ya sabéis, Diona y Charlotte hacen cosas distintas, pero las dos muy superiores a Kiki. Diona te cura, no tanto como Kiki, pero te pone un escudo, te genera energía, te limpia los elementos, te da reducción de estamina para que puedas esquivar más o gastar cargados, te da 200 de maestría con la C6 al equipo, reduce el daño de los enemigos dentro de tu ulti y bueno, y aplica crío medio decentemente más que Kiki. Y por otro lado, Charlotte simplemente tiene un overhealing espectacular, aparte de ser catalizador. Es decir, Charlotte es el mejor healer actualmente, crío, por el overhealing y porque al usar catalizador puedes llevarla a prototipo ámbar para curar más y generar energía, Favonius para el equipo, para generar partículas para el equipo, puedes llevarla a cazador de dragones y bufar un carry, etc. Puesto número 6. Aquí voy a entrar ya con un personaje semi polémico y algunas veces hay gente que me dice, cuando digo la verdad sobre uno u otro personaje,
pues su manera de defenderse es atacar estos fans tóxicos que he comentado antes. Y bien, en este caso es uno de los personajes en los que sí recibo ese, digamos, ataque a modo de argumento diciendo ¡es que odias a este personaje! Damas y caballeros, en el puesto número 6 tenemos a Shiori. Shiori es uno de los peores personajes del juego, con un pequeño disclaimer, y es que sí que es cierto que como sub DPS tiene un potencial techo que supera a otros personajes y puede estar muy bien, pero le ocurren dos situaciones que hacen que, en mi opinión, no que la odie, sino que realmente no merezca la pena y a día de hoy no la recomiende en ninguna cuenta y sea uno de los peores personajes del juego. Y es, número uno, que si hablamos de personajes a C0, teniendo en cuenta que la mayoría de jugadores, por lo menos si consumís contenido en habla hispana, es decir, la mayoría del público de nosotros, los creadores de habla hispana, sois free to play. Hay países y zonas que juegan Genshin Impact con mucho más poder adquisitivo, como China o la comunidad de habla inglesa, principalmente Estados Unidos. Ellos es otra historia. Pero en el caso de comparar los C0s es un punto importante para este nicho de jugadores, y Shiori a C0 es peor que Albedo en todos los aspectos, como soporte, como daño, como generación de energía y como bufo al equipo, ya que Albedo da un bufo extraño de maestría a todo el equipo que, aunque sea irrisorio, nos da más tanqueo del escudo de los cristalizados, y eso es el punto importante, número uno. Número 2, Shiori depende de su C1 y arma para superar a Albedo, que ya C1 y arma, si es un arconte, un personaje must pull, pues todavía, porque a largo plazo pues una Furina, un Arlequín os gusta mucho y acabáis sacando pues arma o constelaciones, pero un personaje de un elemento que, de hecho, aunque con Shironen digamos que se levantó bastante este elemento, sigue siendo el elemento menos jugado y menos usado, es otro punto en contra de Shiori. Y por último, y es el último argumento para estar en esta lista, Shiori antes tenía un best in slot si además contábamos con constelaciones y arma, cosa que, repito, a C0 nunca estuvo por encima de Albedo, y es el equipo de Navia. Con Navia, Shiori, Furina, Bennett tenías un best in slot que le duró poquito hasta que salió Shilonen. Ahora, a día de hoy, Shilonen es mejor en ese equipo, y de hecho el Shilonen, siendo más pool, funcionando en cualquier equipo fuera de Geo y teniendo la poderosísima C2 de Shilonen, hace que Shiori ya no tenga best in slot. Entonces, si no tiene best in slot, si no es mejor que nadie a C0, si en algunos equipos, si no tienes la C1, ni siquiera funciona porque no te pone dos muñequitos, y encima es de un elemento que a día de hoy no se utiliza prácticamente y Shilonen se salva por las sinergias que tiene con el resto de elementos, Shiori a día de hoy es uno de los personajes que no recomendaría nunca y sí está en los peores personajes del juego. Igualmente habrá alguien en los comentarios que me diga ¡Phil, es que miñi miñi! Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10, 15 dólares. Y sino que ahora por Black Friday, cada persona que gaste el Lootbar tiene, creo que son 3 cupones del 10% de descuento adicional. Así que aprovechar, y como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción, y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Siguiente personaje. Y hablando de elementos no usados, top número 5, Eula. Eula es uno de los personajes más extraños, entre comillas, que hay en Genshin Impact, porque no pertenece, entre comillas, a un elemento. Me diréis, sí, Phil, pertenece al elemento crío. Ya. Pero ella pega con físico, y físico no es un elemento. Hay 7 elementos más el físico, que es los números blancos. Como curiosidad, entre los enemigos que también nos pegan con diferentes elementos, toda la rama de enemigos de Guardianes de las Ruinas, todos los bichos que son así como el dragón, por ejemplo, de las ruinas, los guardianes del principio del juego, los guardianes que son más grandes de Espina Dragón, los cubitos, la maquinaria eterna, que es el cubo gigante, todos estos bichos que son guardianes de las ruinas, que se nota por la estética, todos pegan físico. Y tiene una peculiaridad también, y es que todos los escudos del juego elementales tienen una eficiencia a ese mismo elemento, es decir, te tanquean mucho más si es el mismo elemento el que te pega, menos no existe un escudo que te tanquee
más eficiencia física. Esto es curioso, por lo que el escudo más fuerte del juego, por este punto y otros más, pues seguirá siendo el de Zhongli. Lan Yan le sigue, personaje nuevo que seguramente he subido vídeo días atrás. Y Eula, el punto de lo mala que es, entre comillas, es que dentro de ser un carry y de los carries en general, fuese cual fuese su elemento, ya es mala de por sí, y pertenece y golpea con el elemento entre comillas, físico. Claro, esto no hace reacciones realmente, solo hay una reacción que ni siquiera es una reacción del propio elemento, que es el rompehielo que te da un hit físico. Luego está el superconductor, que no es una reacción física, pero baja la resistencia física de los enemigos. Es muy rara y eso hace realmente que Eula no haya podido tampoco tener mejoras o soportes más allá de Furina C2, que mejora casi todo el metagame. Pero el equipo de Eula, después del soporte dedicado Mika, que es un soporte dedicado físico, no ha vuelto a sentirse, digamos, subgradeado, y no sé si en el futuro estarán preparando un capitano físico o algo así. No pongan soy el CEO, solo es una especulación. Pero Eula, sabéis que a día de hoy, ni como carry, ni como personaje del elemento físico, ni como equipo, aún teniendo a Furina C2, Mika C6 y Raiden C2, ni como personaje consistentemente hablando, es uno de los mejores, si no, es de los peores. Siguiente personaje. Este es otro que a veces, lo de Eula, los main Eula lo entienden y me respetan, porque yo me pasé mi primera vez la free to play con Eula y tengo una Eula en la free to play muy bien construida, entonces saben realmente que la uso y la he llevado al cielo, pero tiene sus límites. Esto es un personaje que no comparte el mismo respeto en la opinión del personaje, que es Venti. Este es el top 4, además de que tenga un puesto honorífico. Damas y caballeros, el primer arconte del juego, siendo que todos los arcontes a día de hoy están bastante rotos, es uno de los peores 5 estrellas del juego. ¿Por qué? Número 1, tiene algunas ventajas, pero cada ventaja le supone una desventaja a día de hoy. Número 2, su arma no lo hace mejor, de hecho todo lo contrario, hace literalmente que le sobre la recarga de energía al pobre Venti, la elegía Delfín, por si no lo sabíais. Y número 3, es el único arconte que no tiene el concepto actual llamado cooldowns de arconte, que es una utilización superior a su cooldown. Venti es el único arconte que es lo contrario a un arconte, no solo no tiene full uptime, que full uptime es inferior a cooldowns de arconte, que significaría tener 15 de utilización, 15 de cooldown. Full uptime significa pues que todo el tiempo de cooldown lo cubres con algo aportando al equipo, sino que tiene 8 segundos de utilización, 15 de cooldown, y luego tienes pues 7 segundos muertos donde el juego, o sea, Venti no hace nada, literalmente. ¿Cuál es el problema de Venti? Que si bien tenía puntos fuertes y sobre todo la utilización más interesante, entre comillas, era en los pisos 9 y 10 del abismo para limpiarlos rápido, para irte al 11 y 12 para recoger las protogemas, nos han puesto una calidad de vida en la que Venti ya no sirve, porque los pisos 9 y 10, si completas las 36 estrellas del abismo, se autocompletan y no pierdes el tiempo haciendo los pisos 9 y 10. Entonces, la utilidad que podría llegar a tener es en el teatro fantasía, pero la realidad a día de hoy es que su ulti debería juntar, y junta a medias, porque sí junta, pero a los enemigos pequeñitos los levanta y no puedes pegarles. A día de hoy Kazuha junta mejor, Sakarosa no junta tan bien como Venti, pero agrupa y no levanta a nadie mejor que Venti. La ulti de Heizu, aunque parezca extraño, junta mejor que la ulti de Venti, aunque durante menos tiempo. Y va a salir Lan Yan, que tiene una ulti que junta bastante mejor que la propia ulti de Heizu, y creo que junto con la elemental de Kazuha, la ulti de Lan Yan es uno de los torbellinos Anemo que mejor agrupa enemigos. Con lo cual, lo único que entre comillas hace bien Venti, no lo hace nada bien y tiene problemas. Y lo otro que hace bien, que es ser batería, entre comillas, genera buenas partículas con su habilidad elemental. A día de hoy no existen los equipos de Quickswap, solo existen los equipos de Elemental Ulti. Entonces, está bien que su elemental te genere 5 o 6 partículas, pero a día de hoy hay personajes como la propia Lynette, que también te puede dar el sombra verde, que con la C4, que tienes doble elemental más un favor, generas literalmente el triple de partículas que Venti. Sé que Venti, para terminar, tiene un talento que al elemento que hagas torbellino va a regenerar también 15 de energía, y el propio Venti también va a regenerar 15 de energía, pero esto es interesante, pero a día de hoy el cálculo es superior a la generación de energía de pues cualquier otra batería Nemo, como un Kazuha C1 con Chifos, una Linei C4 con Favonius, una Sakarosa con Sacrificio, bastante parecida también la generación de energía, en la primera rotación por lo menos. Así que
Lo siento mucho, pero Venti a día de hoy no hace nada bien, no es útil y no es recomendable. Top número 3, señores. El top número 3 de peores personajes a día de hoy de Genshin Impact lo sostiene un personaje que hasta que no salga Mabuika todavía tiene soluciones solo porque no hay ningún otro personaje que aplique Pyro decentemente fuera del campo. Y es Dehya. Dehya durante mucho tiempo se intentó forzar, tiene un diseño muy bonito y eso hace que haya gente que le tome cariño, y la gente que le toma cariño pues intenta siempre darle más oportunidades a un personaje de las que otros personajes pueden llegar a tener. Y en el caso de Dehya pues se ha intentado jugar como carry en monopiro, se creyó que como tenía mecánicas con la vida y perder y ganar vida, quizá funcionaría mejor en Fontaine con Furina y nunca fue así. Además, Dehya como soporte fuera del campo mete un tick a 2 segundos y medio, es un poco más rápido que la aplicación de Zoma, entonces hay equipos de crepitar de Dehya, hay equipos donde Dehya fuera del campo puede aplicar Pyro con Mualani y con Kinich para activar algunos equipos muy concretos, pero cuando llegue el Arconte, o si juegas una Xiangling o un viajero Pyro que por malo que sea, cubre ese rol fuera del campo que no puede hacer prácticamente bien ningún otro personaje, pues directamente Dehya, si al menos tenía una utilidad en el que no había más remedio por falta de opciones y de personajes, Dehya va a acabar por tener hasta menos utilidad de lo que ya tenía. Hubo un fix Dehya porque el diseño fue tan bonito que la gente, sabiendo que era un mal personaje, quería que fuese un poquito mejor, pero a día de hoy Dehya es uno de los top 3 personajes más pochos, pobrecitos del juego. Y no mucha gente, a menos que le guste el diseño, se alegra cuando junto a Kiki salen perdiendo el 50-50. Top número 2, peores 5 estrellas del juego. Y después de esto os doy un puesto honorífico. En el puesto número 3, como diría Metapod para presidente, entramos en ligas mayores. Sigewinne. No es sorpresa para nadie. Creo que todos los que estáis viendo este vídeo estabais esperando a que en alguno de los puestos nombrase a Sigewinne. Sigewinne es un intento de healer hidro que tiene 3 mecánicas que no aprovecha absolutamente nadie. Mecánica número 1, el Pacto Vital. El Pacto Vital, pues Arlequino y Clorinde vinieron con esta mecánica. Todo el mundo pensaba que quizás sería el Pacto Vital la mecánica fundamental de Natlan para, digamos, apretar esa generación de healing, porque hacía falta más healing y querían nerfear el healing en Genshin porque se habían pasado de alguna forma y no sabían cómo hacer que necesitemos personajes que curen más para vendérnoslos. Al final la desecharon y simplemente quedó una cosa muy puntual de Arlequino, de Clorinde y de Sigewinne. No funciona con Clorinde y con Arlequino. Entonces, que tenga sinergias con el Pacto Vital es totalmente inútil. Segunda mecánica. Genera unos cálices que también genera el viajero Pyro, o sea, perdón, el viajero Hidro, y estos cálices los puede absorber Nubilet. Entonces digamos, bueno, tiene sinergia con Nubilet. Sí, pero Nubilet, sus mejores equipos, digamos que tiene 5 o 6 variantes de equipos con distintos personajes por encima de llevar a Sigewinne. Entonces es totalmente absurdo e inútil. Y la tercera mecánica es que Sigewinne tiene un bufo a las habilidades elementales del equipo que digamos que podría coincidir con el propio set de Fontaine, el set de daño en la habilidad elemental, el Compañía Dorada. Pero equipos de electrocargados quizá de Sigewinne, pues Fischl que usa este set también, alguna Furina por ahí que pierde vida para compensar con la propia Sigewinne y consonancia hidro en ambas, más vida más cura Sigewinne y más vida pues más daño y más escalado base de Furina. No triunfó, no hay ningún electrocargado tampoco que funcione con Sigewinne. No se puede forzar a que funcione, quizá una Jae también lo aprovecha, pero tampoco. Y curiosamente Sigewinne con la C2 también reduce un 35% las resistencias hidro, cosa que Xilonen hace y cura también y lo hace mucho mejor, pero tampoco llegó a ser nunca, y creo que no he visto jamás jugar a nadie un monohidro de Nubilet, Furina, Kazuha, Sigewinne. Nunca, no lo he visto. Entonces Sigewinne no cura mejor que Bárbara, porque Bárbara le das a la ulti literalmente te cura todo el equipo porque está rotísimo el healing de Bárbara, y como lleva catalizador te puede brindar el cazador de dragones a algún personaje, así que a nivel de healing y utilidad es peor que Bárbara, que es un 4 estrellas, y también se puede poner a competir con Kokomi, pero Kokomi aplica más hidro para jugar los equipos de Dendro en general, con lo cual Sigewinne todo lo importante que debería hacer no lo hace bien y es uno de los peores 5 estrellas de Genshin Impact. Ahora
Antes de desvelaros el peor 5 estrellas de Genshin, puesto honorífico. Esto es un puesto honorífico porque el personaje en sí no es tan malo, pero lo quería comentar como categoría y como, digamos, una pequeña línea argumentativa. Y es que tenemos 80.000 carries Pyro. No he mencionado ningún carry Pyro en esta lista, pero por descarte, si el rol más repetido en Genshin Impact es un DPS Pyro, al menos creo yo que actualmente el DPS Pyro que menos daño por rotación pueda llegar a tener en el juego, sí debería estar como puesto honorífico. Y de todos los carry Pyro actuales, estáis mirando bien fijamente a cámara los ojos, está escribiendo el comentario funativo por si digo a vuestro carry favorito. Pues la mención honorífica de los 5 estrellas es actualmente para Yoimiya. Yoimiya es el carry 5 estrellas Pyro de toda la larga lista que hay de personajes que menor daño por rotación nos puede traer al juego, que tiene una limitación que es muy unitarget y que a día de hoy la pobre Yoimiya de hecho se ve superada hasta por carries de 4 estrellas de su mismo elemento y no 1 ni 2. Entonces la pobre Yoimiya no es que estén los peores personajes de Genshin, no la he puesto en la lista, pero es un puesto honorífico ya que dentro de este rol repetido, digamos que es la que menos sale favorecida. Y el peor 5 estrellas, aunque también es funable, porque me diréis, Phil, pero pon un personaje bien, mójate. Pues desde luego se supone que Aloy se considera un 5 estrellas, pero no voy a decir Aloy, voy a decir el viajero Pyro. El viajero Pyro, perdón. El viajero en general, todos los viajeros. El peor 5 estrellas de Genshin Impact es un 5 estrellas que nos regalan además C6 y es el peor personaje del juego menos el Dendro. El viajero Pyro solo nos va, digamos, a dar más lo que he explicado con Dehya, y es que no tenemos a alguien que fuera del campo haga bien la de golpear con Pyro, entonces nos va a cubrir un rol, pero no porque lo haga bien, sino porque no hay más remedio. No va a hacer nada bien, se puede imbuir con la C6, con lo cual es otro carry Pyro más y va a ser el peor carry por debajo de Yoimiya Pyro. Va a ser el peor soporte Pyro fuera del campo junto a Dehya. Y repito, no hay más alternativas de personajes que hagan cosas con el Pyro fuera del campo, básicamente. Entonces, sí que se verá de vez en cuando, porque quizás si no quieres subir una Dehya y tienes a Mabuka jugándose de carry y a Arlequino jugándose en algún otro equipo, un Mono Pyro, un Raiden National, pues me incluyo, posiblemente usemos un viajero Pyro junto a Mualani o Kinich para que fuera del campo activen el set de Natlan, ya que ellos sí pierden puntos de noctambulismo y entran en estado de noctámbulo. Y además da un buff daño infligido al personaje en campo, no muy grande, o sea, súper poco. Pero los viajeros en general, el Electro no tiene sentido y es peor que todo el resto de Electros. El Hydro es una especie de Nubilet, pero de AliExpress, tira un chorrito, pero no voy a decir nada más. El viajero Geo, o sea, ya es lo más inútil que existe. El viajero Anemo es peor todavía. Si Venti os dije que no hacía nada, el viajero Anemo hace menos que Venti. Y bueno, menos el Dendro, que tampoco es que se use mucho a día de hoy. Hay mejores personajes Dendro, pero hace las cosas medio bien para ser un personaje gratis. Todos los viajeros, incluyendo el Pyro, son el peor 5 estrellas de Genshin Impact. Lo habrán hecho aposta para que nos den algo gratis que nos haga, digamos, probar un elemento para la gente o los niños pequeños que igual jueguen al juego, y por eso también hay una Paimon que explica y repite tanto las cosas para que, digamos, alguien o que no tiene mucha inteligencia o tiene problemas, y hay que pensar en todos los públicos, y es un punto dentro de lo que cabe bastante bueno, también que no pueda entender bien el juego o que sean niños, también disfruten de un personaje con un elemento y que sea como muy sencillo, muy fácil y que aporte muy poco pero haga entender lo que hace realmente la mecánica del juego. O bien lo hacen por fastidiar, porque podrían poner buenos viajeros aunque no estuvieran rotos y que la gente estuviera más contenta y tuviera ilusión de ver cómo es el nuevo viajero. Pero el peor 5 estrellas de Genshin Impact, sin contar a Aloy, es el viajero. Poquito más, estos son los 7 peores personajes de Genshin Impact. Mandarle este vídeo a cualquier AR chiquito que tengáis, a cualquier jugador nuevo que vea tantos personajes y os pregunte ¿y cuáles son los mejores y los peores? Y mandarle este vídeo para que sepa lo que no tiene que tirar, aunque puede tirar perfectamente, pero es mejor saber lo malo y luego, una vez sabiendo lo malo, disfrutar y decidir tirar por ese personaje aunque esté limitado, que tire, yo que sé, pues a por una lo que sea que le guste y de repente se dé cuenta de que no hace nada de nada y se enfade .jpg. Así que poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Que no se os olvide, los que habéis llegado hasta el final, dejadme en los comentarios para vosotros, fuera del ranking, cuál es el peor personaje actual de Genshin Impact. Y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.